hay dos cosas. Fíjense que es una rendición de cuentos doble, o sea, es un combo, es una rendición de cuentos de la presidenta Sheinbaum que se enlaza con una rendición de cuentos del sexenio pasado, del expresidente López Obrador. Y además es una rendición de cuentos que los datos del mismo gobierno nos van a ayudar a verificar. Así que vamos a escuchar el cuento que nos contó la presidenta y sí, tiene que ver con el fentanilo, un tema del que estamos hablando desde la semana pasada, pero no es ya nada relacionado con el New York Times, así que podemos estar tranquilos por esa parte. Entonces vamos a escuchar este cuento y regresamos. El objetivo es ver, antes de iniciar, esta gráfica que presentó el doctor Kersenovich de los distintos tipos de drogas y su consumo viene de los centros de integración juvenil, de las personas que se acercan a los centros de integración juvenil. Como ustedes pueden ver, el fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente. Pues no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud. Pero hay una crisis que viene del consumo del fentanilo, que viene desde antes, que viene del consumo de medicamentos relacionados con medicamentos que sustituyeron los opioides. Y esta miniserie es justamente esa información. ¿De dónde viene? Porque es importante frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que vamos a vivir. Bueno, pues ahí está el bonito cuento de esta semana. A ver, seguramente lo escucharon, lo vieron, lo leyeron. Lo que sucedió esta semana es que la presidenta Sheinbaum presentó esta campaña en contra del consumo de fentanilo o para prevenir el consumo de fentanilo en México. Esa parte está muy bien. Es muy bueno que el gobierno presente una campaña en contra del uso de drogas, que quiera concientizar a los jóvenes, a los niños, a los padres, madres de familia sobre el uso de drogas y cómo evitarlo. O sea, todo eso está muy bien. Y ahí no podemos decir, ay, no, pero ¿por qué presentan una campaña contra el uso de fentanilo? O sea, yo creo que ninguna persona diría, no, 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 el gobierno, que no se meta y que deje a las personas consumir fentanilo. Bueno, seguramente alguien lo pensará, pero pocas personas, ¿no? Entonces, esa parte es una parte positiva, qué bueno que el gobierno lo esté haciendo, nos habla de una estrategia mucho más amplia, ¿no? Para prevenir el consumo de estas drogas y eso está muy bien. Lo que no está bien es que la presidenta haga una aseveración como la que acabamos de escuchar, que literalmente dijo, en México no hay un problema con el fentanilo. México no tiene un problema con el fentanilo. Y aquí, pues podríamos dividir ese problema en varias partes, ¿no? ¿Con qué no tenemos un problema con el fentanilo? Con el desarrollo, o sea, la fabricación del fentanilo, con la distribución del fentanilo, con el hecho de que enviamos esta droga a Estados Unidos, con el consumo de fentanilo, con la violencia provocada por los cárteles de la droga que hacen fentanilo y después la trafican. O sea, ¿con cuál de todas estas partes no tenemos un problema? Bueno, podemos entender por el contexto que se refería al consumo de fentanilo en México. Y que pues lo único que podemos pensar es que si un político, una política en este caso, la presidenta de un país, está haciendo una aseveración de ese tamaño, o sea, algo tan, tan grave como el consumo de fentanilo en México, pues tiene todos los datos para respaldarla, ¿no? Si nos está diciendo eso, que no hay un problema en México con el fentanilo, seguramente sabe de qué está hablando y los datos de su gobierno apoyan lo que está diciendo. Pero
Oh, sorpresa, ese no es el caso. Y es que resulta que los datos del mismo gobierno de México contradicen esta afirmación de la presidenta Sheinbaum. Eso lo llevamos viendo y analizando desde el lunes, así que Mirna Calderón, periodista en Serendipia, nos preparó esta cápsula que a continuación les vamos a presentar con los datos sobre el consumo de esta droga en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que el fentanilo no es un problema en México. El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema. Asegura que esta droga no se puede fabricar como mostró el New York Times y que tampoco es consumida aquí. Pero el propio gobierno tiene datos que confirman que el fentanilo sí se consume y distribuye alrededor del país. De acuerdo con el informe de la demanda y oferta de fentanilo en México de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, la demanda de tratamiento por consumo de fentanilo a nivel nacional incrementó casi 90 veces en 2023 en comparación con 2013. Pero vayamos por puntos. Los primeros registros de consumo de fentanilo en México abarcan el periodo de 2013 a 2017. Durante estos años se reportaron muy pocos casos en los centros de rehabilitación. En este periodo, la cifra de consumidores de fentanilo en México iba de 1 a 5 pacientes al año. Pero esto cambió a partir de 2018, cuando se reportaron 10 consumidores. Y esto fue solo el principio. En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cientos de pacientes recibieron tratamiento por consumo de fentanilo. No hay en México demanda que por nuestras culturas no hay adicción. En 2023, el año más reciente del que hay datos, fueron reportadas 430 personas que solicitaron tratamiento por consumir fentanilo. Y según los datos del gobierno, todos los casos se concentran en la zona norte del país. El problema es que algunos de ellos ni siquiera sabían lo que estaban consumiendo. Por ejemplo, tenemos el caso de la China White, una droga que combina heroína y fentanilo. De acuerdo con la CONASAMA, los consumidores usan esta droga sin tener idea de que contiene fentanilo. En los datos, el gobierno clasifica los opioides sin diferenciarlos. Entonces, ¿el fentanilo no es un problema de salud pública en México? Los datos dicen lo contrario. La CONASAMA reconoce los mercados negros en el país y hace un conteo de los decomisos de kilogramos de fentanilo. Y de 2019 a 2023, durante el sexenio de López Obrador, se decomisaron casi 8,000 kilos de fentanilo, cuando de 2015 a 2018 se habían decomisado solo 412. Si estos son los datos del gobierno, ¿con qué justificación nos dicen que el fentanilo no es un problema en el país? Bueno, pues ahí están los datos y hay que recordar que los datos no mienten y son datos del propio gobierno de México. Estos no son datos de una organización no gubernamental, no son datos nuestros, no es algo que estemos inventando, son datos de la Secretaría de Salud por medio de esta comisión que pues terminan siendo datos del gobierno mexicano. Entonces, como les digo, contradicen totalmente lo que afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. Otra parte muy importante en estos datos, en este reporte de la CONASAMA, es que están hablando sobre esto, ¿no? Cómo se distribuye, cómo es utilizado el fentanilo en nuestro país. Y una cosa importantísima es que este reporte reconoce que a partir de la segunda mitad del año 2023, es decir, cuando todavía el expresidente López Obrador era presidente, el sector salud empezó a utilizar un código especial, que es el código U9, para registrar los casos de intoxicación por fentanilo en los hospitales y centros de salud de México. O sea, ya tiene su propio código esta situación, que es la intoxicación por fentanilo. Entonces, si la presidenta nos está diciendo que no hay un problema de consumo de fentanilo en el país, ¿por qué los centros de salud y los hospitales tendrían que implementar y que poner en marcha este código especial para las intoxicaciones por consumo de fentanilo? Si realmente pues no pasa nada con el consumo de esta droga, ¿por qué necesitaríamos esto, no? Bueno, este reporte nos dice que es para monitorearlo de manera más detallada, para tener mejores datos sobre intoxicaciones por el uso de esta droga. Y es cierto
que no hay miles de casos de emergencias registradas, ¿no? Por consumo excesivo de fentanilo, pero por ejemplo, entre junio de 2023, que fue cuando se empezó a implementar, y enero de 2024, había registradas 22 urgencias médicas por intoxicación con fentanilo, y de estos casos, 3 terminaron en la muerte de la persona. Además, estos casos sí están igual que los casos de uso de fentanilo, principalmente en los estados del norte, pero también tenemos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Morelos, en Oaxaca y en Quintana Roo. Entonces, estos datos también nos hablan de que ya no está esto solamente en la frontera norte del país, sino que se están registrando también casos en el centro y en el sur de México. Ahora, un dato muy importante que podemos tomar de este informe del propio gobierno de México, y es que hay que decirlo una y otra vez porque son datos del gobierno, es que en 2022 México registró 333 casos de atención por consumo de fentanilo y esta cifra aumentó a 430 en 2023. Esto quiere decir que en un año el aumento en la atención de pacientes por consumo de fentanilo aumentó en 29%. 29% solo de 2022 a 2023. Todavía no hay datos de 2024, hay que estar pendientes para que pues tengamos la actualización en cuanto la publique el gobierno mexicano, pero solamente en un año casi 30% aumentó esto. Ahora, si lo que la presidenta Claudia Sheinbaum nos está diciendo en este momento sobre que no hay un problema con el consumo de fentanilo nos parece conocido o nos suena como similar a algo que ya habíamos escuchado, es porque efectivamente durante su sexenio el expresidente López Obrador dijo cosas similares. Concretamente, el 6 de diciembre de 2023, en su conferencia mañanera, habló sobre el consumo de drogas en el país en el contexto de una masacre en Guanajuato. Y vamos a escuchar qué dijo en esa ocasión el expresidente López Obrador. No es un problema, o sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche, pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga, es tráfico. Entonces, decía el expresidente López Obrador que solo había tráfico de droga en México, que en realidad en nuestro país no había un problema de consumo. En ese momento, nosotras hablamos sobre esto aquí en Serendipia en vivo y les dijimos que había un problema con esto que estaba diciendo el expresidente. Y es que mientras él pronunciaba estas palabras, o sea, literalmente al mismo tiempo, había dos situaciones muy graves. La primera era que antes del sexenio del expresidente López Obrador, en México existía una encuesta llamada Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la ENCODAT. Esta encuesta era hecha cada 5 años en México, es la que estamos viendo acá, y su objetivo era analizar el panorama epidemiológico del consumo de drogas en nuestro país. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque le permite al gobierno, para empezar, tomar decisiones sobre cómo abordar esta problemática de uso de drogas en México, pero también nos permite a las ciudadanas y a los ciudadanos saber qué está pasando en México con el consumo de drogas, ¿no? Que es, yo diría, un derecho fundamental. O sea, el derecho de acceso a la información es un derecho humano que tenemos todas y todos y deberíamos poder saber qué está pasando con esto. ¿Qué pasó con esta encuesta que estamos viendo aquí? Porque ustedes me dirán, bueno, ahí tienes el PDF, ahí tienes tu información y tus datos. ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, porque esta encuesta, que es la que estamos viendo en pantalla, es la última que se hizo y es del año 2017. Esto es lo último que tenemos. La encuesta, ahí está, es que me queda al revés la pantalla. La encuesta de 2017 es la última que tenemos. Debió, en un mundo ideal, haber sido hecha otra vez en 2022, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la administración pasada, canceló
la realización de esta encuesta y por qué, se estarán preguntando, si parece que nos sirve mucho tanto al gobierno como a los ciudadanos. Por supuesto, es algo que nos sirve, pero ¿por qué la cancelaron entonces? Bueno, pues porque dijeron que era incompatible con la política de austeridad del gobierno. Entonces, como esto, pues no iba con la política de austeridad que estaba siguiendo el gobierno anterior, cancelaron esta encuesta sobre el uso de drogas. Entonces, en el momento, en diciembre de 2023, que el expresidente López Obrador en su conferencia mañanera nos dice, no se preocupen, aquí lo que tenemos es un problema de tráfico de drogas, bueno, menos mal, pero no un problema de consumo, pues lo que nos preguntábamos en ese momento era, ¿y cómo sabe? O sea, ¿cómo sabe que no hay un problema de consumo si no tiene datos? Si por lo menos esta encuesta que se hacía cada 5 años ya no la va a hacer su gobierno porque no es compatible con las políticas de austeridad. Entonces, ¿cómo sabe que no hay un problema de consumo de drogas en México? ¿De dónde está sacando esa afirmación? Bueno, ¿quién sabe? De su mente, de su mente estaba sacando la información porque efectivamente no había datos para afirmar eso. Pero a la par de que esto estaba sucediendo, estos centros de integración juvenil, que por cierto es la fuente que presentó el secretario de Salud esta semana en la mañanera de Sheinbaum para respaldar esta campaña en contra del uso de fentanilo, estos centros, estos SIG, que son sus siglas, estaban monitoreando constantemente, como ya lo vimos, la atención a pacientes por consumo de drogas. Y por medio de este monitoreo es que hoy podemos tener información como la que presentó el secretario de Salud en la conferencia y como la que les voy a mostrar ahora. A ver, de acuerdo con estos datos, con los datos de los centros de integración juvenil, las drogas, o por lo menos los casos que más llegan a estos centros pidiendo atención por consumo de droga, son los siguientes. En primer lugar, tenemos el uso de metanfetaminas con el 34.8%, ahí lo estamos viendo. Tenemos también el uso de cannabis en segundo lugar con casi el 30%, después el uso de alcohol, después tabaco y después cocaína, que esto también es sumamente importante, o sea, tenemos que darnos cuenta de que el alcohol está en tercer lugar del número de personas que van a buscar atención a estos centros, solo después de la marihuana y las metanfetaminas. Pero con las metanfetaminas sucede algo todavía más grave. Y aquí hay que recordar la cápsula de Mirna que vimos hace un momento, en donde nos contaba que muchas personas que usan otras drogas ni siquiera saben que están consumiendo fentanilo mezclado con esas drogas. Entonces, hay personas que consumen, por ejemplo, heroína mezclada con fentanilo y no lo saben. Entonces, aquí tenemos un repunte bárbaro en el consumo de metanfetaminas, que es la línea como rosa, fuchsia o no sé qué colores. No soy diseñadora, por favor, no me digan que me equivoqué de color. Es de color rosita. Gracias, Alfredo. Es de color. Y vemos cómo repunta. Y al mismo tiempo que el uso de metanfetaminas repunta, el uso de marihuana declina. Entonces, las personas que llegan a estos centros de atención están consumiendo menos marihuana, menos cannabis, pero hay más personas que están consumiendo metanfetaminas. Y hasta la última medición, que es a mediados del año pasado, de 2024, vemos que el uso de metanfetaminas sigue creciendo. Este reporte lo hacen desde el año 2004. Aquí vemos que la primera línea, sí, abarca desde 2004. Entonces, es un reporte semestral y ahora que conocemos esta fuente, porque también, pues, no es como que el gobierno le dé mucha publicidad, pero afortunadamente ya la llevaron a una mañanera. Ahora que la conocemos, pues podemos estarla monitoreando cada 6 meses que la publican y ver esto cómo se sigue desenvolviendo. Es muy desafortunado que este reporte todavía no incluye, todavía no están midiendo metanfetaminas, metanfetaminas y fentanilo. Fentanilo todavía no lo están midiendo. No sabemos, porque el secretario no lo explicó, si es porque ninguna persona ha llegado a estos centros pidiendo atención por uso de fentanilo o porque, no sé, cualquier otra razón. O sea, podrían pensar que pues, no son números que ameriten estar en el reporte. No sé, sería especular sobre la razón por la que no lo incluyen. El hecho es que no están incluyendo el uso de fentanilo aquí en el reporte de esta comisión.
de salud mental y adicciones de estos centros de integración juvenil. Pero bueno, entonces, además de que está declinando el uso de marihuana y aumentando el uso de metanfetaminas, pues podemos ver que efectivamente lo que nos dijo el expresidente, ya parezco Claudia Sheinbaum, lo que nos dijo el expresidente López Obrador en diciembre de 2023 no era cierto. Él afirmó que en México no consumimos drogas, no usamos drogas, que no nos preocupemos, y vemos que los datos de su propio gobierno decían todo lo contrario. Sí se están consumiendo drogas y el uso de metanfetaminas, que eso también es muy importante, repuntó de una manera excepcional durante el sexenio pasado, o sea, durante el sexenio del expresidente López Obrador. Y también, como vimos en la cápsula de Mirna, el uso de fentanilo. Entonces, esa, pues, no sé qué era, promesa, como afirmación basada en sueños de que aquí no se consume droga, totalmente verificada y tumbada por los propios datos del gobierno de México. Ese es el panorama que tenemos en cuanto a uso de drogas aquí en México y pues ojalá como parte de esta campaña, que les digo de nuevo, es una muy buena idea y qué bueno que lo esté haciendo el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ojalá eso también incluyera ser transparentes y rendir verdaderas cuentas y no solo cuentos sobre estos datos de uso de droga, sobre todo de fentanilo y metanfetaminas en nuestro país, porque al final, pues si la sociedad tiene el panorama completo, los datos completos, que además sí existen, porque aunque cancelaron esta encuesta, hay otras fuentes que dan cuenta de cómo se están usando drogas en este país, sí tenemos datos. Entonces, si esto lo incluyeran también como parte de sus campañas, si nos dijeran, miren, es cierto que aquí en México no tenemos los cientos de miles de fallecimientos por sobredosis de fentanilo como tienen en Estados Unidos, no los tenemos, no, tenemos 3. Pero fíjense que estamos viendo que está repuntando el uso de fentanilo y aquí están los datos. Eso sería mucho más transparente, nos daría muchísima más tranquilidad como ciudadanos de decir, ok, sí, no tenemos cientos de miles de personas adictas todavía, pero el gobierno está viendo que esto está aumentando. Entonces, sí, hay que hacer algo para prevenir el uso de esta droga. Pero en lugar de eso, lo que hace la presidenta es decirnos, no, aquí no hay ningún problema, ¿eh? Ningún problema de fentanilo. Sí hay un problema porque la gráfica, la línea de la gráfica está subiendo y estoy casi segura de que estos datos son parte de la razón por la que decidieron poner en marcha esa campaña. Pero si nos van a tratar como, no sé, porque hasta a los niños hay que explicarles por qué se están haciendo las cosas, entonces no es una comparación válida decirles que nos están tratando como niños. O sea, si nos están tratando como alguien a quien hay que ocultar la información, porque no, tú diles que no pasa nada, aunque los datos nos estén diciendo que sí, pues no sé a dónde vamos a llegar con este gobierno, no sé cómo se puede confiar en un gobierno que ni siquiera te presenta los datos que tiene y que ahí están y que además son de consulta pública de manera transparente y completa. Pero bueno. Para eso estamos aquí nosotras buscando los datos que podamos encontrar y presentándoselos también a ustedes. En las notas que publicamos esta semana en serendipia.digital están las fuentes originales, las fuentes del gobierno, así que ahí las pueden consultar y leer los informes completos que son un poco largos, tampoco demasiado. Entonces, bueno, ahí pueden consultar esa información si es que les interesa conocer más sobre este tema.